El tema de los piojos, y para eso tenemos al doctor Juan Pablo Londoño. Él es médico pediatra especialista en infectología pediátrica. Doctor Londoño, bienvenido al programa. ¿Cómo le ha ido? Hola Camila y Carolina, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, doctor, pues mire que el tema de los piojos, uno a veces dice, Dios mío, el niño cogió una piojera, no sé si a usted le pasó de chiquito, que había niños que siempre tenían piojos y saltaba de uno al otro y las mamás le que hacían la limpieza de piojos y volvían, y le decimos en Colombia, es dulce para los piojos, ¿no? Doctor Juan Pablo, sí. ¿Por qué nos dan piojos? Porque hay gente a la que le da piojos y hay gente a la que definitivamente no. Por supuesto, Camila y Carolina. Entonces los piojos son una forma de ectoparásito. ¿Eso qué quiere decir? Es un parásito que vive por fuera de la piel. Los ectoparásitos nunca van a ingresar, nunca van a pasar de la piel, o en este caso pues del cuero cabelludo. Y son muy frecuentes. Para que te hagas ideas, hay varios estudios en Colombia, dependiendo de la población de niños. Hay unos donde es más frecuente, que son niños entre los 3 años y los 12 años. Es como el pico donde más frecuencia de piojos vemos. Y en algunos hablan que hasta el 50% de los niños en algún momento van a tener piojos. O sea, es un ectoparásito tremendamente frecuente. Hay características propias de cada niño que hacen que sea más susceptible a este tipo de parásitos. Digamos que eso hay mitos todos los que te imagines, el tipo de sangre, la alimentación, pero realmente cualquier niño puede contraer piojos en el colegio. No tiene nada que ver con la higiene. Niños perfectamente aseados pueden tener piojos sin ningún problema. O sea, doctor, ¿no tendría nada que ver que el niño no se lave el pelo todos los días? Exactamente, no tiene nada que ver con que uno no se lave el pelo todos los días, se lo lave todos los días. No está relacionado con esto. Claro, mire, ahí sigo yo, Caro, rapidito, qué pena que me lo meta ahí mismo. Pero doctor, o sea, usted está diciendo que los niños y las niñas no dependen tanto del pelo, sino de otro tipo de características. ¿Cuáles exactamente? Hay características genéticas y, por ejemplo, hay varios estudios que han relacionado el estrato socioeconómico, es decir, la exposición al ectoparásito con la posibilidad de tenerlo, pero realmente cualquier niño puede tenerlo. No, y es que además, imagínese, Camila, uno dormía con la hermana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hermana llegaba con piojo, o el hermanito, sí. Y uno llegaba y dormía con ellos, pues el piojo salta, ¿no? Sí. Pero a ver, doctor, total. Si un niño, por ejemplo, vamos a hablar de caso de unos hermanitos, si la hermanita o el hermanito llega con piojos y está cerca al otro hermanito, ¿sí o sí le dan piojos o uno puede ser inmune, como haga de cuenta, al COVID? No tanto como inmune, no existe una inmunidad a los piojos. O sea, no es que si de una vez ya no me van a volver a dar, o que haya algún tipo de vacuna contra los piojos. Esa digamos que ese concepto no existe. Tiene que ver más digamos que con la proximidad a los piojos. Entonces es muy frecuente que haya, eso se llaman brotes, tal cual como tú lo describes. Llega una niña infestada, duerme con los hermanitos y todos terminan con piojos. Pero lo que te digo, la mayoría comparten características genéticas en cuanto a la susceptibilidad a los piojos, y pueden tenerlos. Hay niños a los que es difícil que les dé, no les da muy frecuentemente porque tienen menos pelo, se ve más frecuentemente. Digamos que eso hace que haya menos chance, pero cualquier niño puede tener piojos. Cualquiera. Doctor, ¿cuáles serían los signos más comunes para saber si alguien tiene piojos, si mi niño ha estado sufriendo de piojos? Picazón es definitivamente el síntoma más frecuente. Sin embargo, también puede haber piojos asintomáticos, es decir, puede haber niños que tengan piojos y no tengan ningún síntoma. La picazón es el más frecuente de esos, y que yo vea macroscópicamente la presencia de piojos, que es frecuente que las mamás cuando están peinando, no solo los papás, cuando están peinando a sus hijos, sobre todo a las niñas, les observen el piojo en el cuero cabelludo. Vea, doctor, ¿existe alguna edad en la que uno es más propenso a los piojos, o nos podría dar ahorita a nosotras que ya estamos en los 20, 30 años? ¿Eso le puede dar cualquiera? Puede dar hasta los 50, 100 años, no hay de 0 a siempre solamente. Ay, Dios. Pero si hay una edad donde es más propenso, pues hay una propensión mayor, que es lo que les decía, entre los 3 y los 12 años. Esto está relacionado sobre todo con la presencia de brotes en los jardines y en los colegios, con la exposición al parásito. Es raro que los adultos
si no estamos en contacto con niños o no tenemos hijos o no hay una exposición, tengamos contacto con una fuente de piojos, pero de 0 a siempre, cualquiera puede tener piojos. Mire, doctor, que a mí me parecía muy extraño que hay unos champús especialmente para piojos, pero los papás cuando estaban tan desesperados usaban cualquier cosa, lo que les decían que servía. Yo recuerdo que a mí me ponían también vinagre, doctor, cuando yo era chiquitica, y me daban piojos que el vinagre supuestamente también para la liendra, servía. Para la liendra. Sí, para la liendra. Doctor, ¿qué tan bueno es eso? Realmente usar esos champús, si es bueno usarlos tan seguido, si es bueno, hay otras alternativas diferentes. Sí, mira, la recomendación en este momento de manejo de los piojos por todas las sociedades científicas, por la Academia Americana de Pediatría, es la utilización de un componente que se llama permetrina en el champú, al 1%. En el mercado existen varias presentaciones comerciales de esta permetrina, que son los famosos champús antipiojos y antiliendres. La mayoría contienen digamos que es muy seguro, en general se tolera muy bien, pocas reacciones tanto locales como sistémicas. Hay otras opciones, existen otras opciones, hay algunas que son tomadas. Tenemos opción de medicamentos tomados para esto, digamos que el más frecuente o el más común es la ivermectina. La ivermectina funciona para los piojos, pero digamos que dentro de las recetas lo que sí se ha demostrado que no funciona. Hay un montón de mitos también sobre cómo tratar los piojos. Hay muchas cosas que no funcionan, otras que sí funcionan un poco. Por ejemplo, el aceite de coco tiene algunos estudios que han demostrado que al ponerle en el pelo los piojos empiezan a ahogarse. La utilización de peines o cepillos muy finos que permitan la peinada y la sacada de los piojos también funciona, que son alternativas a la utilización de estos champús medicados. Pero la recomendación de todas las sociedades en un niño con piojos es la utilización de estas alternativas de jabones médicos, porque se asegura que se mueren tanto los piojos grandes como las liendres, y asegura uno que el parásito se acaba. Yo no tenía ni idea de la del aceite de coco, doctor. No puedo creer que eso ahogue un piojo. Bueno, mire, doctor, entonces, si estamos escuchando el programa, yo sí estoy escuchando el programa y tengo sospecha de que mis hijos tienen nuevamente piojos. ¿Qué tipo de higiene deberíamos tener nosotros en la casa, doctor? Me imagino que lavar la ropa de cama, supongo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y es que los piojos encuentran, y sobre todo las liendres, reservorios ambientales. La ropa de cama y la ropa misma que utilizan los niños, tenemos dos opciones. Una es lavarlo con agua muy caliente para asegurar que el piojo y la liendre se mueran, o si eso no es posible, podemos utilizar bolsas negras selladas y sellarlas durante 48 horas para asegurar la muerte de las liendres y los piojos. Estas son como las recomendaciones ambientales para que no haya, digamos que, transmisión. Pero es muy importante que yo haga esto en conjunto con la retirada de los piojos del niño, porque si yo solamente hago las cosas con la ropa de casa y con la ropa del niño y no lo hago con el niño, pues va a haber nuevos piojos y nuevas liendres en estas. Doctor, ¿cuánto tiempo podrían vivir los piojos fuera del cuerpo humano? Ya que Carolina está diciendo que a veces se resguardan o hacen reservorios, como usted lo dice, en diferentes objetos o cosas. ¿Cuánto tiempo pueden estar allí? Sí, usualmente no más de 24 horas. Esa es la razón por la que la recomendación va a mantenerlas en la bolsa sellada por 2 días. Mire, doctor, el contacto es persona a persona. Eso es súper importante que lo sepan. El contacto es usualmente persona a persona. Puede haber contacto por objetos, pero es inusual. Es inusual que haya contacto, o sea, que haya transmisión de piojos por contacto con objetos. Es por el contacto directo entre niños que tienen piojitos en la cabeza. Quiero preguntarle, doctor, por la transmisión de enfermedades. ¿El piojo simplemente entra a la cabeza, lo pica uno, pero no puede transmitir ninguna otra enfermedad? Digamos que hay la especie más frecuente de piojo que tenemos nosotros. En los humanos, la mayoría de veces no transmite ninguna otra enfermedad. Hay algunas especies de piojos y garrapatas que sí transmiten unas bacterias de los géneros Rickettsia, se llaman estas, pero no son frecuentes, y esas sí están relacionadas sobre todo con hábitos higiénicos. Entonces la respuesta es, para la mayoría de los piojos que están en los jardines o en las casas, la respuesta es no. La mayoría de veces el piojo se va y se acaba la infestación. Hay algunas especies que sí pueden transmitir unas bacterias, pero son inusuales, son las menos frecuentes,
y están relacionadas sobre todo con hábitos higiénicos. Es así. Claro, pero doctor, ¿podría traer algún otro problema si uno no se quita los piojos? A largo plazo podría, no sé, desarrollar de pronto problemas en la piel. Dermatitis muy severa, sí, las hiperinfestaciones, que es cuando hay muchísimos piojos, puede haber dermatitis muy, muy severas, y eso pues abre huecos para otras infecciones. Si yo tengo una piel que no está íntegra, pues se imaginarán que las bacterias pueden entrar. Claro. Bueno, mire, doctor, como hay mucha gente en vacaciones, dígame si no. Yo me imagino, espero que esta entrevista, si no la están escuchando, después la escuchen, doctor, porque después llegan los niños de vacaciones al colegio y empieza otra vez la epidemia de piojos. Doctor, ¿qué recomendaciones podríamos darle nosotros a las mamás? Usted ahorita nos decía un componente en el champú de piojos, pero usted sabe que la publicidad es muy engañosa. Entonces, uno ve que hablan de, no puedo decir un nombre, pero de X champú, y entonces si uno lo oye en la televisión, uno cree que es bueno. Digámosle a los oyentes, ¿qué especificaciones tiene que tener el champú o el tratamiento que la mamá va a utilizar? Ya sabemos lo del peine delgadito que usted nos decía, ya sabemos lo del aceite de coco, lo del vinagre que contaba Camila, sobre todo para las liendras. ¿Qué más deberían saber en cuanto a ingredientes? ¿Qué toca buscar en el frasco? Sí. Yo creo que es importante que siempre consultar al pediatra, o sea, de la mano guiada siempre de un médico, de un pediatra, cualquier tratamiento, porque como les digo, existen varias opciones. El componente más frecuente, más utilizado, se llama permetrina al 1%. Ese es el componente más frecuente, que si ustedes tienen un champú y ven ese componente, está relacionado con actividad antipiojos y antiliendres. Sin embargo, hay muchos más, que el malatión es uno de ellos, pero bueno, el mensaje es, si ustedes consideran, o sea, esto siempre debería hacerse de la mano de un médico, de un pediatra, para buscar estas alternativas que son farmacológicas, ¿listo? Y lo que les digo, si esas no funcionan, hay alternativas tomadas. También hay alternativas de medicamentos tomados que podemos utilizar nosotros, que ni más faltaba, esto no es para que se autoformulen, siempre deben consultar, sobre todo en estos que no responden a esas primeras opciones de manejo. Entonces eso es como el mensaje, más allá de las opciones que ya habíamos discutido, que llamamos no farmacológicas, como el aceite de coco y el peine delgadito. Doctor, ¿y este tipo de opciones, qué tratamiento es exactamente? ¿Cada cuánto se debe repetir? Digamos, el uso del champú también, ¿cada cuánto se debe hacer? ¿Hay alguna especificación para eso o realmente hasta que usted vea que su hijo ya no tiene nada? No, la mayoría de los champús, sobre todo estos que contienen permetrina, una sola dosis, una sola bañada es suficiente para acabar con piojos y liendras. O sea, así de bueno es. Una sola dosis es suficiente. Y ese es otro mensaje importante. Los niños con piojos, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es: los niños con piojos no deben ser sacados del colegio, sino que se les debe dar tratamiento, inmediatamente se detectan, y el tratamiento es tan efectivo que inmediatamente se lavan, pueden volver al colegio sin ningún tipo de problema. Por eso no se recomienda sacarlos del colegio. Y lo que te digo, hay algunos de ellos, dependiendo de cuál, por eso es importante tener claridad de cuál tratamiento estemos utilizando, que se pueden repetir una vez y en 7 días después se repite una segunda dosis, pero eso depende del manejo. El que yo les decía, permetrina, es una sola vez y con eso es suficiente. Mire lo que nos dice una oyente. Doctor, ¿qué pasa? Mi nieta llega a veces con liendras muertas del colegio y no se le vuelve a ver nada, encontrar nada, ni un piojo ni nada. Me causa un poco de intriga, pues para uno mejor, ¿qué pasa en este caso? Nos dice ella. O sea, lo que nos quiere decir, me imagino, es que si la niña llega con liendras y después ya no pasó nada, en ese caso, ¿qué sucede? ¿Puede tener uno liendras muertas? Sí, uno puede tener liendras y piojos muertos. Si no hay vivos, en general es como con el contacto. Digamos, si hay un niño supongan en el salón, que esto es una muy frecuente, un niño en el salón le encontraron piojos. Entonces pregunta a los papás de los otros niños: ¿será que tengo que tratar a mi hijo también sin necesidad de que tenga piojos en este momento? Y la respuesta es no. No hay necesidad de tratarlo si no tiene piojos, si yo no veo los piojos, si yo no veo las liendras. Esto es salud. Y algo más, estamos hablando sobre los piojos con el doctor Juan Pablo Londoño. Mire, doctor, ahorita en la pausa aproveché a leer y me dice, no, acá en el internet dice: existen 3 tipos de piojos: los piojos de la cabeza, los piojos del cuerpo y los piojos púbicos. Doctor, disculpe la pregunta, pero ¿cómo hace uno hágame el favor, acá es lo que estoy viendo, doctor. Yo quiero saber esto del piojo púbico. ¿Qué es esto?
Sí, se llama Tirus pubis, es una especie de piojo particularmente relacionada con infestaciones en el vello púbico y se considera como una infección de transmisión sexual. Sí, puede haber piojos púbicos. Doctor, es igual. Recuerda que los piojos se transmiten por contacto. Y pues digamos que al yo tener contacto con un pubis infectado, me infecto de piojos púbicos, claro que sí. Pero doctor, ¿es el mismo piojo igual que el de la cabeza? No es el mismo. Es diferente. No, es el de la cabeza es Pediculosis capitis. Este es Tirus pubis. Tienen nombres diferentes, son especies distintas de piojo. Doctor, ¿cuánto tiempo vive un piojo? O si usted no lo mata, ese no se muere. Eventualmente se muere, pero le da el chance y el tiempo a que haya un ciclo de replicación. O sea, a que él se replique, haya liendras y haya una nueva camada de piojos. Entonces, uno si no podría decir, espero a que se muera y ya, ¿no más? No porque va a haber nuevos piojos porque hay liendras. No, además acuérdense que las liendras se pegan, son súper pegadas al pelo y es desesperante. Entonces, aparte que ya la pobre mamá despiojó al niño, después es quite liendra por liendra y eso viene siendo un complicado. Bueno, doctor, hablemos de las liendras. Los huevos no se ven, exacto. Sí. Hablemos ahora sí, doctor, de las liendras. ¿De toda liendra sale un piojo o puede haber una liendra muerta que no saque piojo? Es una forma, digamos que en el desarrollo del piojo maduro, ellos son un huevo, luego eclosionan y son liendres, y luego de las liendres está el piojo maduro, que es el que todos vemos. Doctor, pero aquí estaba preguntando. Pero es dentro de la misma especie. Aquí estábamos preguntándonos cuál es el paciente cero, o sea, ¿quién empieza a tener piojos? ¿Cómo exactamente se desarrolla eso? ¿En la historia de la humanidad? Sí. ¿Te refieres? O sea, sí, pues porque muy raro acuérdate que sí. Que haya un animal los parásitos. Sí, los parásitos conviven con la humanidad casi que desde que nosotros empezamos a existir como especie. Entonces, usualmente son adaptaciones de piojos que hay de otras especies. Ellos se van adaptando y por evolución, por selección natural, pues terminan siendo específicos del ser humano. En este momento, el piojo que nosotros tenemos es un piojo específico para el ser humano. Doctor, ahora, acá siguiendo en la tanda de piojos, el piojo de cuerpo, porque si yo le estaba diciendo ahorita a Camila, a mí nunca me han dado piojos en cabeza, pero doctor, hay una pulga, donde sea, si sea en el Caribe, yo agarro esa pulga. Todas las pulgas me pican. ¿La pulga es totalmente diferente al piojo corporal? Es diferente, sí, es una especie diferente, porque las pulgas usualmente vienen en objetos, y entonces está relacionado, por ejemplo, con el colchón. Entonces uno llegó al colchón que está infestado de pulgas, las pulgas lo pican, se alimentan de la sangre de uno, pero usualmente las pulgas no viven en uno, sino que viven en el objeto. Diferente al piojo. El piojo sí vive en el ser humano. Vea, pues no, buenísimo, doctor. Hay algo que también me causa y me llama la atención sobre el tema de los colegios. Usted decía, el niño tiene que seguir asistiendo al colegio así haya una epidemia de piojos. Lo que tiene que hacer el papá es controlarlo en la casa. Pero el colegio debería avisar a los papás que hay epidemia de piojos. Pues lo que te decía, en general no se recomienda tratamiento si no hay síntomas. Entonces, sí, el colegio podría avisarle a los papás para que estén atentos a si su hijo desarrolla algún síntoma o hay alguna signo visible de tener piojos, porque ser yo contacto de un niño con piojos, si yo no desarrollo ninguna cosa, no es indicación de tratamiento. Entonces, digamos que en ese sentido, el colegio sí podría avisarles para que los papás estuvieran pendientes de que el niño desarrolla algún síntoma, para ese sí darle tratamiento. Tenemos a Aitarlo en la línea. Aitarlo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Se dice que hay más incidencia de piojos en las niñas que en los varones. ¿Eso a qué se debe? Es cierto, hay una incidencia mucho mayor en las niñas mujeres, y eso tiene varios factores. Hay algo de factores genéticos de los que discutíamos antes, pero también tiene un poco que ver con que las niñas usualmente tienen pelos un poco más largos, más chance de estar más tiempo sin que yo lo pueda revisar. En los niños, al tener el pelo tan cortico, se ve mucho más sencillo, se ve mucho más fácil y se radican de forma mucho más sencilla. Esa es como la razón principal.
Bueno, pues doctor Juan Pablo Londoño, le queremos agradecer por haber estado aquí, sobre todo que es Semana Santa y usted atendernos. Doctor, ¿en dónde lo pueden contactar los oyentes? Claro que sí, le pueden buscarme por redes sociales como @tuinfectopediatracol en Instagram.